Bueno, a partir de aquí vamos a hablar de los principios del AFI a partir del principio 4 y 5. Ya hemos hablado de los principios del 1 al 3, que fue los que tocamos en el video pasado acerca de establecer compromisos, cómo se formulan y cuáles son las pautas para cadenas éticas. En este caso hablamos de no deforestación, no conversión de ecosistemas y garantizar el respeto por los derechos humanos. A partir del principio 4 empezamos a hablar ya de cómo hacer operativos esos compromisos. Para ello, lo primero que tiene que hacer una empresa interesada en iniciar en la implementación de cadenas éticas es hacer un mapeo de sus cadenas de abastecimiento. En este caso de leche, desde el proveedor, que es el que cría el animal, extrae la leche, hasta el consumidor final. En la diapositiva observamos un diagrama construido por Alquería, que es un buen ejemplo de cómo funciona su cadena de abastecimiento. El mapeo de cadena de abastecimiento es el proceso de identificar a los actores de la cadena que intervienen para poder obtener un producto y la relación que existe entre ellos. Hay un concepto muy relacionado con el mapeo de cadena de abastecimiento que es trazabilidad y van de la mano, aunque no son lo mismo. La trazabilidad es la capacidad de seguir ese producto a sus componentes a través de todas las etapas de esa cadena de abastecimiento. Entonces, el mapeo se refiere a los actores y cómo se relacionan, mientras que la trazabilidad se refiere a los lotes de materiales. El mapeo de la cadena de suministro es muy importante, ya que las empresas son responsables de garantizar que toda su base de suministro cumpla con los compromisos que ha establecido la empresa. Incluye las operaciones propias, así como operaciones adquiridas de otras empresas. Algunos aplica, por ejemplo, a aquellas compañías que compran en el exterior y eso hace parte fundamental de donde se abastecen. Entonces las empresas deben identificar los orígenes de esos materiales que compran, deben evaluar el riesgo y deben identificar los casos de incumplimiento de los compromisos de la empresa por parte de los proveedores que integra de manera constructiva. Es decir, que aquí no se trata de cumple o no cumple fuera, sino como en un trabajo mancomunado con los productores, los proveedores se establecen compromisos para que se llegue a un plan de trabajo que permita cumplir las metas y lograr que estos compromisos de cadena ética lleguen. Todas las compañías se espera que tengan un sistema de administración de proveeduría de la cadena de abastecimiento, donde se establezca cómo es que se van a cumplir los compromisos éticos en la cadena de abastecimiento, aquellos que estén identificados que están sujetos a riesgos ambientales y sociales, y que aplica a todos los proveedores. Aplica a todos los proveedores, a los compradores anteriores. Básicamente el AFI está enfocado sobre todo a lo que vemos antes de que el producto salga para su comercialización. En este caso, productores primarios e intermediarios hasta las empresas transformadoras. En este caso, pues el sistema de gestión de proveedores especifica las políticas y procedimientos operativos que tiene la empresa y cuál va a ser la estrategia de interacción con esos proveedores a lo largo de la cadena de abastecimiento. El objetivo de esto es que se pueda alinear con las estrategias de abastecimiento los compromisos que se han declarado y se han hecho públicamente a través de la política empresarial y que han sido manifestados por los CEOs de la empresa. Y de esta manera se tenga un plan de acción para que de manera proactiva se aborden los incumplimientos y de manera significativa se pueden reducir esos riesgos de abastecimiento relacionados con los proveedores y los intermediarios que en este caso se encuentren en áreas de deforestación activa o de transformación de páramos activa, o si la empresa más adelante, porque esto no lo incluye los acuerdos de cero deforestación, va a entrar a reforzar el tema de respeto de derechos humanos, que esos proveedores estén de acuerdo a ese código de conducta de respeto de los derechos humanos. Para poder establecer estos riesgos de proveeduría, lo que recomienda AFI ya en el principio 5 y mencionamos en la diapositiva anterior es el mapeo de la cadena de abastecimiento. A partir de allí podemos iniciar a rastrear los materiales hasta esas unidades de producción o procesamiento de origen, rastrear los materiales hasta un proveedor o intermediario
y utilizar sistemas creíbles de aseguramiento. En este caso podríamos valernos de certificaciones en caso de que la empresa ya tenga certificaciones previas como Global Gap, Rainforest Alliance, que le permita saber quiénes son sus proveedores y que estos proveedores efectivamente ya han sido certificados como con comportamientos éticos. Le permite rastrear los materiales a jurisdicciones y escenarios donde se ha demostrado, por ejemplo, que hay un desempeño ambiental adecuado en términos de deforestación y transformación y respeto de los derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, el uso de los reportes oficiales del IDEAM, donde se pueden identificar cuáles son esos municipios con mayores fenómenos de deforestación, aquellos donde no existe deforestación. Entonces podríamos valernos de eso para poder ubicar una proveeduría de bajo o alto riesgo. Entonces el mapeo de la cadena de abastecimiento me permite establecer posteriormente una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos generalmente se hace de toda la base de suministro de la empresa y a medida que se establece un sistema de gestión relacionado con los compromisos de la empresa, es decir, todo lo que se trabaja en gestión a nivel de la empresa tiene que empezar a incluir estos compromisos que ya están previamente y toda la gestión documental debe ampliarse para que se pueda verificar el cumplimiento de esos compromisos en el abastecimiento y en los intermediarios que previamente se han mapeado. Debe actualizarse cada vez que se amplía el rango de proveeduría o se incluyen nuevos proveedores y nuevos intermediarios. Y pues las evaluaciones de riesgo no tienen, digamos, una metodología compleja que proponga el AFI. Se puede hacer desde el enfoque que uno quiera, desde un DOFA, o se puede contratar a una empresa para que lo haga, o las personas que están a cargo, pero deben incluir rasgos y características muy específicas respecto a su alcance y metodologías. Estos aspectos, pues básicamente tienen que ver con el alcance y la desagregación de la evaluación de riesgo. El alcance nos habla de todo lo que es pertinente a la relación del producto y la ubicación de los proveedores que se evalúan. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, por un área que yo ya sé, he identificado previamente como de riesgo, digamos que de manera subjetiva. En este caso estamos hablando de riesgos de deforestación y transformación y los riesgos sociales del respeto a los derechos humanos y cómo la rastreo a un sitio específico. Para cada compromiso tiene que haber una evaluación de riesgo, es decir, yo tengo que establecer cuál es el riesgo de mi proveeduría ubicada en páramo, cuál es el riesgo de la proveeduría ubicada en áreas activas de deforestación y cuál es el riesgo de la proveeduría ubicada en lugares, digamos, sensibles en temas de derechos humanos. Y para cada producto, en el caso de alquería, pues estamos hablando solamente de leche, pero si fuera una empresa que hace galletas, por ejemplo, entonces tendríamos que ver cada compromiso con respecto a dónde se cultivaron las nueces, dónde estaba el cacao, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, aquí estaríamos simplificando mucho más. En el mapa, por ejemplo, estamos una visión general de la proveeduría de alquería. Los puntos verdes son las proveedores totales y el delineado azul son las áreas de complejo de páramos a escala 1/100.000 que determinó el Instituto Alexander von Humboldt en el año 2014. Aquí estamos viendo una evaluación general donde yo a ojo de pájaro estoy viendo cómo está esa proveeduría con respecto a esos límites de páramo. La anterior diapositiva, como les comentaba, pues es una evaluación general del riesgo, donde yo tengo un panorama grande de esos proveedores dónde están ubicados. Si yo le pongo a eso la división política, pues ya más o menos puedo ver qué departamentos y qué municipios son los que de forma general puedo ver que tienen un riesgo, es decir, un análisis inicial. Ya posteriormente, a través de las herramientas de SIC y, por ejemplo, el programa SIGAIN que está trabajando en fomento ganadero, podemos empezar a ver ya más detalladamente en qué consiste ese riesgo. Cuando yo depuro ese mapa anterior que les estaba mostrando, vemos que solamente aproximadamente entre 20 y 22 proveedurías que estarían efectivamente ubicadas en áreas de páramo. Esas serían el riesgo prioritario para la transformación. Ahí yo ya vería una escala de riesgo mucho más detallada. Los otros puntos que se veían muy aglomerados allí, que uno podría decir como que hay muchos, se encuentran más o menos a 1 kilómetro de lo que sería el área de páramo. Esa sería ya
una segunda parte de ese riesgo y yo podría decir, bueno, voy a empezar con aquellos proveedores que están aquí en Páramo, que ya sé que efectivamente se encuentran, y luego voy a seguir con aquellos que están muy cerca de esos límites de Páramo para poder ampliar con ellos lo que es la aplicación de los compromisos y del cumplimiento de compromisos. Es muy importante porque esta evaluación de riesgo también nos ayuda a priorizar esos esfuerzos de trazabilidad, evaluar la necesidad que tengo yo, por ejemplo, de reforzar con una verificación en campo de estos proveedores que yo ya veo que están efectivamente en áreas de páramo y aquellos que están muy cerca. En esta otra diapositiva vemos otro ejemplo de una evaluación detallada de riesgo. Aquí tenemos las alertas de deforestación del primer semestre de 2020 em, sacados del portal Terra AI. Los puntitos rojos son donde se han dado fenómenos de deforestación durante este primer trimestre y los puntos verdes son unas fincas que visualmente podemos ubicar que se encuentran en esas áreas de deforestación activa, como por ejemplo la finca del Rescate, la Pradera, Santa Rosa. Entonces, esa evaluación detallada de riesgo nos sirve para empezar a priorizar en nuestra cadena de abastecimiento con quién tengo que iniciar el trabajo prioritario.